Hola a todos, soy Panayotis Doulos, soy docente en Antropología Social en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en este video voy a presentar unas reflexiones sobre la crisis en los tiempos de COVID-19. Primero vamos a regresar a un tema una consigna, más bien de las luchas y las rebeldías del año pasado, que decía que no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. En la coyuntura actual parece que el virus distorsionó la normalidad capitalista y fue el catalizador de una crisis que ya era latente. El problema en realidad no es solo el virus en sí, sino que lo que llamamos normalidad ya estaba entrando en una crisis. A fines del año pasado, la economía mundial mostró signos de recesión y ahora la deuda global ha alcanzado alrededor de 322% de Producto Interno Bruto. El capital a nivel global no ha alcanzado los niveles de la tasa de ganancia que tenía antes de 2008, la peor crisis más reciente que hemos vivido. El COVID-19, tal como se presentan las cosas hasta ahora, no solo superará la crisis de 2008, sino que es una crisis similar a la de 1930, es mucho más probable. Economistas como Stiglitz, Wolf y McNally han señalado que en la crisis de 2008 solo se enfrentaron los síntomas de la misma, pero no las causas, es decir, que la crisis se pospuso. Un argumento que también lo sostiene John Holloway. El problema es que la experiencia histórica nos dice que en un momento de crisis grave como la 1930, las tendencias totalitarias, o más precisamente fascistas, se activaron. Las cifras indican que podemos vivir un estado de regresión similar al periodo que siguió a la Gran Depresión. Lo que el coronavirus viene a demostrar es que la crisis actual es la crisis de la mercantilización de todos los aspectos de la vida. Después de décadas de aplicación de medidas de austeridad, políticas neoliberales, de la reducción del estado de bienestar y la privatización de los bienes comunes, lo que los estados temen es que los sistemas de salud colapsen por el COVID-19. Por eso, para enfrentarlo, pusieron un estado de emergencia sin precedente a nivel global. El miedo que han expresado diversos autores sobre el estado de excepción impuesto por la emergencia de la pandemia es válido. Sin embargo, no tenemos un nuevo estado de excepción, sino la reconfiguración sintética de las llamadas sociedades de control y las tecnologías de disciplina. La vigilancia digital generalizada, acompañada de multas económicas, la amenaza del uso de la violencia policíaca y otras formas de ejercicio de estrategias disciplinarias revelan esta reconfiguración y actualización de las tecnologías violentas del Estado, como se hizo en los países europeos y asiáticos. En México, en un país que la desigualdad y la violencia se ha aumentado dramáticamente como resultado de las políticas neoliberales, el dilema de morir de virus o de hambre es más que real. Más que el 50% de la población activa vive de la economía informal, mucha gente vive día a día sin ningún derecho. La desigualdad social genera condiciones de una vida precaria para la gran parte de la población de este país, y esta población está más afectada por esta crisis, también en términos de salud como en términos socioeconómicos. Al mismo tiempo, todo este flujo discursivo moralista, en comillas, sobre la responsabilidad individual, se puede decir que es parte de un desdoblamiento distópico descrito por la literatura de ciencia ficción. Muchas veces escuchamos por la mala alimentación de la gente en México, las malas costumbres, etc. Pero esto tiene otro efecto, es decir, mientras los grupos vulnerables encarnan otras formas de vidas matables, se genera un discurso en el que la muerte del individuo es su propia culpa, parte de su
irresponsabilidad, y por eso es necesario el Estado leviatán para imponer el orden y asegurar la vida y la propiedad privada. Todos esos asuntos no son independientes de la narrativa neoliberal que domina los discursos políticos y económicos en las últimas décadas. Para la narrativa neoliberal, el mercado es idéntico a la libertad individual. Al mismo tiempo, en esos discursos, el mercado, a través de la competencia, era capaz de autorregularse y, en general, de ser más eficiente a los asuntos administrativos de la vida social. Por eso, toda esta narrativa neoliberal demanda menos Estado, menos políticas sociales, menos protección de los socialmente débiles, pero al mismo tiempo demanda un Estado más fuerte para defender a lo que niega la libertad de mercado. Como consecuencia, mientras la narrativa liberal aceleró como proceso la mercantilización de los bienes comunes y de la vida social misma, aumentó la desigualdad social en el nombre de la libertad de mercado, y las consecuencias del aumento de la desigualdad social están presentes de manera dramática en la crisis actual. La narrativa neoliberal tiene como efecto también la emergencia de una subjetividad culpable, como hemos dicho, de su fracaso o éxito. Esa forma de individualidad fue el objeto de lo que Foucault llamó biopolítica. La biopolítica, una característica particular de las relaciones capitalistas, tiene como objetivo la administración de la población y de la vida en sí misma, y está directamente vinculada con el dominio de dinero como un régimen que define lo que es falso o verdadero. Dicho de otro modo, el cuerpo debe vigilarse y castigarse constantemente para adaptarse obligadamente al dominio de dinero y su idea de libertad. No es coincidencia que Foucault comenzará a investigar la idea de la biopolítica durante la época que comenzaba el dominio de la narrativa neoliberal, y cuya preocupación era analizar cómo surgía un flujo discursivo de poder que constituía una subjetividad idéntica a la racionalidad mercantil. Pero ahora parece que estamos en una época en que el régimen de verdad de la narrativa neoliberal está colapsando porque su base material ya no puede sostenerlo. Y como he comentado, esto aparece ya en las cifras de la deuda, del aumento de la deuda y otros números de la economía política. Aunque esto no implica que no es posible la restauración de la dicha narrativa a través de una crisis y restauración de capital. Aquí nos encontramos frente a un dilema. Por un lado, las sociedades de control se unifican con el estado de excepción, mientras el último se convertirá en la regla, como lo hizo a su vez el fascismo y lo quiere hacer la derecha actual. Por otro lado, muchos comentaristas dicen que necesitamos un nuevo contrato social, en comillas, y el regreso del estado de bienestar, incluso la legislación de un ingreso básico universal para salvar el capitalismo. Pero ambas perspectivas no niegan el dominio de dinero. Lo que aparece en el horizonte es que no vamos a regresar a la normalidad como la sabíamos. Incluso la nueva normalidad puede ser peor que la anterior. Estamos en un momento de transición y como todas las transiciones son violentas. Entonces se genera una apuesta. Es decir, si vamos a generar una nueva normalidad que reproduce la barbarie, o vamos a generar otras formas de vida social más allá del dominio de dinero y la desigualdad social y la injusticia. Gracias por todos. Nos vemos pronto.